Giobis de este lado. Definición, en este caso definición de límite de una función vectorial. Si RDT es una función vectorial, L es un vector en un espacio euclidio Rn, T sub 0 un punto de acumulación del dominio de la función, diremos que el límite cuando t tiende a T sub 0 de la función R es L y escribimos el límite cuando t tiende a T sub 0 de R de T es igual a L. Si dado un epsilon mayor que 0, existe un delta de epsilon también mayor que 0, tal que para todo t en el dominio de R, la norma de R de t menos L es menor que epsilon siempre que 0 sea menor que el valor absoluto de t menos t sub 0 menor que delta. Por ejemplo, si tenemos la función R de t igual a t, t cuadrado, sabemos que tiene dominio en R, entonces podríamos preguntarnos cuál es el límite cuando t tiende a 2 de la función R de t. Pues claramente lo que vamos a generar es el vector con componentes 2,4, es decir, L igual a 2i más 4j. Supongamos que tenemos ahora un R de t igual a coseno de t en i, seno de t en j y t en k. Entonces el límite cuando t tiende a pi de R de t, pues claramente será menos 1, 0, pi, que sería el vector L correspondiente. Para que la función vectorial tenga límite, cada uno de sus componentes debe tener límite. Así que el límite, cuando t tiende a t sub 0 de una función vectorial, corresponde al límite de cada uno de sus componentes. El límite cuando t tiende a t sub 0, vamos a llamar f al primer componente. Límite cuando t tiende a t sub 0 al segundo sería g. Y límite cuando t tiende a t sub 0 del tercer componente que vamos a nombrar h. Es decir, para que el límite de la función vectorial exista, cada uno de los límites de su componente debe existir en el punto t sub 0 correspondiente. Hablemos ahora sobre continuidad. Diremos que una función vectorial R de t es continua en t igual a t sub 0 si el límite cuando t tiende a t sub 0 de R de t es igual a R de t sub 0. Investiguemos la continuidad de alguna función vectorial. Vamos a nuestro ejemplo clásico. T, t cuadrado, una función que va de su conjunto de R hacia R2. Es claro que si consideramos un punto t, en este caso t sub 0 igual a 1, entonces tendríamos el límite cuando t tiende a 1 de nuestra función vectorial, pues es 1,1. La evaluación de la función en 1 es exactamente 1,1. Entonces, el límite cuando t tiende a 1 de la función vectorial coincide con la función vectorial evaluada en t sub 0. Por lo tanto, la función es continua para el punto t igual a t sub 0 igual a 1. Supongamos R de t igual a seno de t sobre t, 1 menos t sobre t. Es claro que t sub 0 igual a 0 no pertenece al dominio. Pero podemos analizar de cualquier manera el límite cuando t tiende a 0 de cada uno de los componentes. Seno de t sobre t
un límite muy conocido, pues es igual a 1. Y el límite, cuando t tiende a 0 de 1 menos t sobre t, no existe. Eso quiere decir entonces que la función no es continua en el punto t sub 0 igual a 0. Conversemos ahora sobre derivadas. Definición. Si las funciones componentes de una función vectorial son diferenciables, entonces la función vectorial es diferenciable. Podemos escribir r' de t igual al límite, cuando h tiende a 0, de r de t más h menos r de t sobre h, siempre que dicho límite exista. Así, si r de t está definida como f de t, g de t, h de t, entonces r' de t pues será igual a f' de t, g' de t, h' de t. Una función vectorial es diferenciable si cada uno de sus componentes es diferenciable. Entonces, supongamos que r de t sea igual a t, t cuadrado. Entonces, r' de t pues será igual a cada una de las funciones componentes es derivable. F de t igual a t tiene una primera derivada que es 1 y g de t igual a t cuadrado tiene una primera derivada que es 2t. Por lo tanto, la derivada de la función vectorial será 1,2t. Si r de t es igual a coseno de t, seno de t, t, entonces es trivial ver que la primera derivada de su primer componente será menos el seno, la derivada del segundo componente es coseno y su derivada en el tercer componente pues es 1. Y esa sería la derivada de la función vectorial. Analicemos ahora algunas propiedades de la derivada. Sean R1 y R2 funciones vectoriales, phi de t una función escalar, alfa un número real. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Un escalar por una función vectorial, el escalar multiplica la derivada. La derivada de una función escalar por un vector es la derivada del vector por la función escalar más la derivada de la función por el vector. La derivada de un producto escalar de funciones vectores pues es igual a la primera por la derivada de la segunda escalarmente más la derivada de la primera por la segunda escalarmente. La derivada de un producto cruz será igual a la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. También podríamos tener una composición, la derivada con respecto a t de r1 de phi de t va a ser igual a la derivada de la función vectorial multiplicada por la derivada de la función escalar. Analicemos un poco lo que ocurre con la derivada y lo haremos en una perspectiva bidimensional. Supongamos que tenemos la siguiente trayectoria dada por una función r de t. En algún momento podríamos tener un vector particular
Vamos a trazar ese vector. Vamos a trazar otro por aquí. Supongamos aquí tenemos un vector r de t sub 0. Y por aquí este vector sería un r de t sub 0 más un incremento de tiempo posterior. Vamos a suponer que está dado por h. Entonces, me interesa medir el cambio de posición con respecto al tiempo. Nosotros sabemos que la velocidad tiene esa relación. Un cambio en la posición con respecto a un cambio en el tiempo. Pero cuando ese incremento de tiempo es bastante pequeño, vamos a suponer que h tiende a 0, dada que la posición inicial sería r de t sub 0 y una posición final sería r de t sub 0 más h, pues el incremento sería bastante pequeño para medir el comportamiento. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de r de t sub 0 más h menos r de t sub 0, todo eso sobre h. Y lo que estaríamos midiendo ahí concretamente, pues entonces sería la velocidad. Pero si ese límite existe, lo que tenemos es la primera derivada evaluada en t sub 0. Así que si lo hacemos más general y h tiende a 0, entonces tenemos una relación. La primera derivada lo que equivale es a la velocidad de la partícula. Cuando las funciones componentes de una función vectorial retienen primeras derivadas continuas, es decir, y distintas de 0, entonces diremos que la curva es suave. Es claro que si acercamos, dado que h tiende a 0, secuencialmente los vectores, el incremento lo que nos va a hacer es llevarnos al comportamiento de la recta tangente en el punto p sub 0 correspondiente. Terminaría teniendo un comportamiento de tangencia con respecto al punto. Vamos a nombrar L. Vamos a nombrar L a esa línea por ahora. Las siguientes relaciones son importantes dada una función vectorial r de t. Supongamos que r de t es una función continua y se comporta como una curva suave, dada que su primera derivada no se anula en un intervalo específico. Supongamos t que pertenece a A, B. Entonces, recalcando a la primera derivada, la llamaremos velocidad. A la norma de la primera derivada la llamaremos magnitud o rapidez. Bueno, sabemos que es la magnitud. A la norma de la primera derivada la llamaremos rapidez. Y a la segunda derivada de la trayectoria la llamaremos aceleración. La llamaremos aceleración. Y claramente la primera derivada sobre su norma, recuerde que estamos partiendo de que la primera derivada no se anula, para t en A, B, la llamaremos la dirección del movimiento. Claramente pues es la normalización de la velocidad, que es un vector unitario. Si r de t es igual a t, t cuadrado, entonces su primera derivada nos devuelve 1,2t. La norma de esa primera derivada pues será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2t al cuadrado,
que será igual a 1 más 4t cuadrado. En este caso la norma pues es una función escalar que depende de la variable t. La segunda derivada produce 0,2, que es la aceleración. Y por tanto también tiene una norma. La norma de la aceleración, que sería la raíz cuadrada de 0 cuadrado más 2 al cuadrado, que en definitiva me va a devolver un 2. Y por otro lado, la dirección del movimiento, R' de t sobre la norma de R' de t, pues va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 más 4t cuadrado por 1,2t, que es la dirección del movimiento. Veamos estos elementos en un sistema asistido por computadora. Tomaremos los elementos en el espacio tridimensional. Vamos a graficar una curva dada por coseno de t, coma, seno de t, coma, t, la variable t de 0 a 2pi. Esa es mi curva. Nosotros podemos deriva, y podemos derivar la curva, que en este caso es la curva A. Ya está la derivada. Menos seno de t, coseno de t y 1. Esa sería la velocidad. Vamos ahora a graficar esos elementos. Supongamos que queremos un punto. Vamos a tomar una constante c. Y la vamos a hacer cambiar nueva vez desde 0 hasta 2pi. Vamos a tomar un punto, P. Vamos a posicionar a C en un punto específico. Por ejemplo, ahí. Voy a introducir un vector B, B1, igual a menos seno de t, en este caso será menos el seno de c, coma, el coseno de c, coma 1. Ese es un vector. Y vamos a graficar un vector, vamos a agregar un vector equivalente a ese vector. Vamos a darlo marcado. Necesitaremos un vector equipolente. Ahí tenemos marcado un vector equipolente al vector dado a medida que cambia el punto P. Así que vamos a volver esto hasta abajo y vamos a ver el comportamiento de ese vector a medida que el tiempo cambia. El vector siempre permanece tangente a la trayectoria. Vamos a ver esto de la perspectiva plana, la proyección. Si lo vemos como proyección, el vector siempre permanece tangente a la trayectoria. Que es el vector velocidad. Podríamos graficar también la aceleración. Vamos a mantener la perspectiva plana para ver cómo se ve la aceleración a medida que se cambia. A 1 igual a menos coseno de C coma
menos seno de c, coma 0. Pero me interesa proyectarlo a donde está el punto P, trasladarlo, así que vamos a hacer un vector equivalente. Un vector equivalente a ese vector, punto P sub 0. Ahí tenemos el vector equivalente. Vamos a graficar el vector sub 1 que vimos y vamos a ver el comportamiento a medida que se cambia. La aceleración permanece apuntando hacia el centro. Vamos a ver esto ahora tridimensional. ¿Cómo se comporta el vector aceleración y el vector velocidad? ¿Serán ortogonales en cualquier instante t? Es una pregunta que le dejamos para análisis. Determine el producto escalar entre el vector velocidad y el vector aceleración.